alegría volver a estar aquí, aunque es verdad que las circunstancias pues, han cambiado, ¿no? Y digamos, el desarrollo de la pandemia y tal pues, nos ha obligado a dar clases así en este sistema. Pero, ¿Se puede subir? Sí, vale. A dar clases en este sistema, pero bueno, intentaremos de la mejor manera posible que sea lo más entretenido posible, a pesar de la distancia, confiando que en pocas semanas ojalá pues, podamos volver a estar casi todos o todos juntos aquí en el espacio cultural para socializar de una manera más personal y no virtual a través de la pantalla como estamos haciendo ahora. La sesión de hoy está destinada a tratar una serie de temas vinculados con la cultura visual cristiana. Bajo este tema, en el principio existía la imagen. A lo mejor la expresión les suena, depende pues a lo mejor de en qué profundidad hayan leído la Biblia, ¿no? Pero esta es la primera frase con la que empieza el Evangelio de San de San Juan, pero ligeramente modificada. En el Evangelio de San Juan lo que se dice es que en principio existía la palabra, ¿no? El verbo divino, y a partir de ahí no es cuando empieza pues bueno, la idea de la creación del mundo, etc. El logos, ¿no? Sería un poco la expresión. Esta asignatura que trata sobre imágenes, sobre historia del arte, pues evidentemente la palabra es fundamental, ¿no? Y de hecho hoy vamos a ver la relación entre la imagen y la palabra, pero sobre todo la imagen es lo fundamental, ¿no? Y si en principio existía la palabra, este giro de tuerca, ¿no? O esta vuelta de tuerca hacia la imagen, lo que viene es un poco a presentar una sesión o como un paraguas en el que lo que busca es englobar a una expresión, mejor dicho, que sintetice la idea de las imágenes para la cultura cristiana, ¿no? Desde el primer momento y cómo, pues, realmente la cultura cristiana es una cultura que está basada en la palabra, en el libro, ¿no? En la Biblia, pero sobre todo está basada en imágenes, ¿no? No se puede entender la cultura cristiana sin las imágenes, eso es algo que en algunas sesiones de otros cursos, pues si se acuerdan, hemos visto, sobre todo el año pasado con el barroco, ¿no? La función pedagógica de las imágenes, pero ahora querría que viésemos otras maneras en las que la cultura cristiana, sobre todo, utilizó las imágenes para expresar la creación del mundo o algunos aspectos de la creación del mundo, como se reflejaron por medio de imágenes de una manera muy concreta, ¿no? Y en ese sentido, ¿no pasa la diapositiva? Gracias. Bien, como les he comentado, la cuestión es modernos es una dualidad entre palabra e imagen, aunque evidentemente en esta asignatura de Historia del Arte o de las imágenes vamos a hablar más de la cuestión visual, ¿no? de la cultura visual. Esa frase de San Juan, en principio existía el verbo o la palabra, parece que daba más importancia al logos, ¿no? A la palabra divina, pero en realidad las imágenes tienen que ir de la mano de esta cuestión. Cuando hablamos de esta cultura visual en la tradición cristiana, muchas veces se utiliza una expresión que quizá han oído en algún momento, que es que las imágenes o la utilización de imágenes u obras de arte en las iglesias ha sido definida como la Biblia de los pobres, ¿no? Como, pues bueno, aquellas personas, sobre todo en la Edad Media, donde esta expresión fue utilizada con más profundidad y con más sentido, aquellas personas que no tenían una educación y que no podían leer, pues podían conocer los misterios o los episodios de la historia sagrada, conocer los dogmas o las ideas de la tradición cristiana por medio de imágenes, ¿no? Por eso el pobre que no puede leer tiene el recurso de las imágenes para poder comprender la cultura cristiana en toda su profundidad. De alguna manera, aquí también hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque se habla de esa Biblia de los pobres como si las imágenes fuesen más fáciles de comprender que las palabras escritas, ¿no? Como si un dogma expresado por imágenes se entendiese mejor, o un dogma o cualquier tipo de idea o cualquier tipo de episodio de la tradición cristiana, como si expresándose por imágenes se utilizase un lenguaje que fuese conocido por todos. Pero en cambio, el lenguaje de la palabra escrita era desconocido por la mayoría o por una masa de gente analfabeta. Por eso esa cuestión de la alfabetización, ¿no? En interrogantes que les he puesto en la diapositiva, porque lo que nos habla es que la
esa Biblia de los pobres, en cierta manera, está poniendo al universo de las imágenes como en un plano secundario. Hay una alfabetización, visual por parte del clero, por parte del pueblo, que le permitiría comprender mejor esas imágenes, que por el contrario carecería de una alfabetización tradicional, tal como lo entendemos, ¿no? Con el conocimiento de la palabra, de la lectura, etc. Bien, esta idea en realidad es bastante criticable, por lo menos se puede cuestionar, ¿no? Porque le presuponemos que viendo una imagen tenemos todas las claves para comprenderla. Y eso realmente es muy cuestionable, ¿no? Cualquier imagen de la tradición cristiana, y esto es un pórtico de una iglesia medieval, realmente requiere de unos conocimientos bastante elevados que probablemente muchos de nosotros nos costaría desarrollar a la hora de comentar esta imagen. Lo que quiero decir es que cuando se habla de esa Biblia de los pobres, o que esto era una imagen pensada para las personas que no tenían una cultura o no habían alcanzado una alfabetización, ¿no? en el uso de la palabra, realmente tampoco nosotros, que a priori tendremos una cultura y una alfabetización muchísimo más profunda que la que podía tener, por ejemplo, un campesino de la Edad Media, se nos escapa el significado o el sentido de estas imágenes. Eso no quiere decir que no las podamos comprender, pero si delante de esto todos ustedes o cualquiera de ustedes se siente o siente que no entiende qué es lo que está viendo, eso es completamente normal. Pero lo que no podemos entender o no podemos suponer es que bajo ese concepto de la Biblia de los pobres, que esto fuese para analfabetos, que se entendiese perfectamente esta figura en el centro, los animales que están a su alrededor y todos estos señores o estos ancianos sentados en tronos que están a su alrededor. Por eso lo que les decía, comparemos nosotros con el conocimiento que tenemos de esta tradición, con nuestra alfabetización y nuestra cultura, de qué medida esto resulta difícil de comprender. Por lo tanto, etiquetar esto como una Biblia para gente analfabeta por medio de imágenes es un salto un poco brusco o que se podría de algún modo pues, criticar o cuestionar. De hecho, también pues, les pongo un ejemplo de cercano, ¿no? Que es la puerta románica de la Catedral de Valencia, para ver también cómo imágenes que podemos ver en nuestro día a día, sin un conocimiento claro de esa tradición cultural, nos pueden resultar complicadas o ajenas. Si uno se acerca a los capiteles, en el fondo esos capiteles están desarrollando toda una historia vinculada con el Génesis, pero a poco que uno conozca, o sea, si uno no tiene un conocimiento de los textos, de las tradiciones que está detrás, entender que en este primer capitel, el que está a la derecha, bajo esta bola, con estas líneas onduladas y este pájaro que vuela, entender que eso representa el Espíritu de Dios sobre las aguas, que es el comienzo del Génesis, el relato del Génesis, el comienzo de la creación, pues realmente es difícil. Igual que si vemos la otra parte de los capiteles con la creación de los espíritus, pues bueno, son imágenes que a priori para cualquier analfabeto sería difícil de entender. Y en esos analfabetos nos estoy incluyendo a nosotros para explicar esta idea de las imágenes y de lo difícil que a veces puede ser comprenderlas. Bien, esta introducción lo que pretendía era un poco cuestionar esa idea, ¿no? Y pensar en qué medida las imágenes son capaces de transmitir significados, de transmitir conceptos, de contar historias, ideas y sobre todo cómo son un aspecto fundamental de la tradición cristiana. Bien, entrando ya a lo que sería la materia con más detenimiento de la sesión de hoy, estaría destinada a ver cómo el concepto de creación por parte de la tradición cristiana fue expresado, es decir, la creación del mundo, o mejor dicho, la figura de Dios como creador, que no va a ser tanto mostrar imágenes de los diferentes aspectos de la creación, que es la separación de las aguas, que es la creación de los animales, que es la creación del mundo, sino ver cómo la tradición cristiana, en diferentes momentos de la historia, todos los primeros momentos, se sirvió de recursos retóricos, de metáforas, para expresar esas facetas de Dios creador, ¿no? Y lo que vamos a ver es una serie de imágenes, por eso la idea de entender las imágenes y de comprender los matices y sentidos que están detrás de las imágenes, una serie de imágenes en las que Dios, cuando crea un mundo, va a ser comparado con un arquitecto, Dios como arquitecto, Dios como un pintor, la creación del mundo va a ser comparada
a una pintura, Dios como escultor, y vamos a ver una serie de distintas expresiones en las que la creación es equiparada a esta idea de una obra de arte, ¿no? Que también es lo que podría ser. En el momento en que utilizamos esta serie de recursos retóricos, en el fondo estamos utilizando metáforas. Y las metáforas también nos sirven para dar sentido al mundo. Es decir, cuando tratamos de comprender algo incomprensible o algo difícil de entender, como pueda ser la creación del mundo para la tradición cristiana, el uso de esas metáforas, Dios es como un arquitecto, Dios es como un pintor, o el hombre es moldeado como un alfarero, son herramientas con las que damos sentido al mundo. Y en el fondo también lo que estamos haciendo es utilizar las palabras, el lenguaje, tanto escrito como visual, por eso aquí las metáforas las vamos a ver no solamente a un nivel de palabras, sino también a un nivel de imagen. Estamos utilizando todas esas metáforas para dar un sentido al mundo. Cuando hablamos de Dios creador, como les he dicho, no nos vamos a referir a ver las imágenes de la creación, sino a entender ese concepto de la creación que fue desarrollado por la tradición cristiana. Y que ese concepto de la creación, ese relato del Génesis, que estoy seguro que todos conocen, ¿no? Bueno, en el principio existía el caos, Dios ordena el mundo, Dios crea los animales, Dios crea las estrellas, Dios crea al hombre, luego crea a la mujer, ¿no? Ese relato que todos conocen. Tiene unas conexiones muy sólidas con otras mitologías y con otras tradiciones, sobre todo del mundo oriental, pero también del Mediterráneo antiguo. Las tradiciones orientales del mundo mesopotámico, de la zona del actual Irán, Irak, ¿no? De esa zona del Tigris y el Éufrates, todos los mitos sobre la creación tienen unos paralelismos muy potentes con el relato del Génesis. En todos esos relatos siempre hay un caos primigenio en el que aparece una figura, un demiurgo, que pone una serie de orden, ¿no? Lo que está desordenado llega a Dios y le pone orden. Y normalmente también se enfatiza la idea de un personaje andrógino, es algo que en la tradición del Génesis a veces no está tan presente, porque es la idea de la suma de lo masculino y lo femenino, como esos dos elementos, esos dos aspectos que lo que buscan es dar ese orden al caos. Y por otra parte estarían los elementos de la tradición clásica que también van a estar fundamental, van a ser unos aspectos fundamentales de cómo los relatos clásicos hablan también de la creación, ¿no? De hecho, aquí, pues bueno, tienen en la diapositiva una serie de referencias sacadas de la tradición clásica, juntamente de Platón, que en diferentes momentos habla de esa existencia de un demiurgo, ¿no? O de un artífice, que la tradición clásica es artífex, ¿no? De alguien que tiene que estar para poner orden a las cosas y que las cosas se configuren y se creen. En el Timeo, uno de los textos, dice como que Dios quería que todas las cosas fuesen buenas y tomó todo cuanto es visible, que se movía de manera caótica y desordenada, no estaría del caos que alguien tiene que poner en orden, y lo condujo del desorden al orden, porque este era el sentido mejor que se podían hacer las cosas. Y luego, en la República, cuando también está hablando del orden, también, perdón, del orden de la creación del mundo, habla de sería de un artesano, ¿no? De alguien que trabaja con las manos, que alguien que es capaz de crear de la nada algo, ¿no? Por eso aquí luego ya las conexiones con la arquitectura, con la pintura, con la escultura van a estar muy claras. El texto de la República está fundamentado en ese diálogo tan típico de los textos platónicos, ¿no? En el que pues, se preguntan por un posible artesano, aquel que hace cada uno de los trabajos manuales, y bueno, es alguien que es hábil, sorprendente, ¿no? Y que ese artesano, dice, no es solo capaz de hacer todos los moldes, sino también de producir todas las plantas, los animales, y él mismo. Y además de estos, fabrica la tierra y el cielo, los dioses, y cuanto hay en el cielo y en el Hades bajo la tierra. Claro, esto debe ser un maestro maravilloso, como se dice en la República. Todo esto en realidad son como una serie de pequeños pliegues dentro de esta idea de la creación, ¿no? De cómo la creación, en el relato del Génesis, depende de estos mitos orientales y al mismo tiempo de la tradición clásica, del mito del demiurgo en el Platón, pero también era importante, antes de pasar ya a ver las imágenes concretas de estos personajes o de estas metáforas de Dios como un artífice, entender cómo también en la teoría de la pintura, sobre todo del siglo XVI, estamos en el humanismo renacentista,
el concepto de diseñar algo siempre se había visto como que tenía que ver con lo divino, ¿no? La idea de que el artista es un ser excepcional, es un ser casi divino, porque de la nada es capaz de crear algo, del caos es capaz de crear una cosa bella y ordenada. Y los teóricos del Renacimiento, como es este caso de Federico Zúcaro, incluso jugaban con las palabras y la idea de diseñar algo, ¿no? Yo voy a diseñar un edificio, voy a pensar cómo puede ser una pintura. Esta idea del diseño incluso se jugó con las propias palabras para decir que en el diseño o en la creación siempre hay un reflejo de la chispa divina. De hecho, utilizaban en el italiano diseño, dividían la palabra en di, se, o, que lo que venía a decir es que cuando uno diseña, en el fondo está siguiendo el segno di Dio o la señal de Dios, una especie de marca divina que está siempre presente en todo proceso creativo, ¿no? En realidad, todo esto de que estas ideas que hablan de que la creación es como una chispa divina, ¿no? Que se activa en el momento en el que nos ponemos a diseñar, en realidad bebe, como les decía, de toda esa tradición, ¿no? En el que un acto creativo no deja de ser un acto divino, porque es el artífice, ¿no? Este demiurgo supremo, el encargado de realizar esta serie de actividades. Bien, visto esto, planteado la idea de un demiurgo, la idea del artífice, la idea de la creación como algo pues, muy vinculado con lo divino, la tradición cristiana desarrolló distintas expresiones de esta idea de la creación, ¿no? Y en un primer momento incluso se especuló y se trató de pensar si la creación fue responsabilidad de Dios o también la Trinidad participó de este proceso creativo, ¿no? Que es lo que se conoce con el nombre de la Trinitas Creatorum. Es decir, que para los primeros años de la Edad Media, para los primeros cristianos, a partir del Concilio de Letrán, sí que queda establecido que es la Trinidad, las tres personas de la Trinidad, las que crean todo, ¿no? No solamente Dios, es decir, en el relato del Génesis se habla de Dios, pero luego todas estas ideas se piensan, se especulan, de una tradición visual y literaria que va a defender que es la Trinidad, las tres personas de la Trinidad las que crean. Y sobre todo San Agustín, que en este texto es uno de los que más defiende esta idea de la Trinidad, que ahora luego veremos también cómo se refleja en imágenes. Y sobre todo es una serie de especulaciones que están basadas en el propio valor de las palabras, ¿no? Porque de lo que se habla es que en algunos textos se habla de un término plural, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso ahí San Agustín habla que cuando se dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo que está hablando es que no es una única persona la que está haciendo la creación, sino que debe ser entendido en plural. A imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, a imagen de los tres, de la Trinidad. Esta idea tuvo su desarrollo literario, como han podido ver aquí en el texto de San Agustín, pero también en las expresiones visuales, que a veces son un poco complejas de entender, ¿no? Y aquí en este sarcófago del siglo IV, esto es un detalle de un sarcófago que se llama sarcófago dogmático, en la parte superior es donde está expresada esa imagen de que la creación del ser humano, luego veremos, normalmente aquí el ser humano está casi como moldeado con una figura de arcilla, está hecha por tres personas. Quizá la imagen es un poco compleja de entender porque hay muchas figuras, pero tienen que fijarse en las tres figuras que están en la izquierda de la parte superior. Hay una figura entronizada que está haciendo el gesto de bendecir. A su lado hay una figura que tiene una mano dispuesta sobre una cabeza. O sea, sería la otra persona, la figura sentada sería la figura de Dios, esta sería la figura de Cristo, y detrás se interpreta que sería la figura del Espíritu Santo. Una vez en estas tres personas de la Trinidad, las que están creando a este hombre figurado con esta figurilla de arcilla, ¿no? Sobre la que se pone una imagen, ¿no? Pero para entender cómo esta idea de que son tres personas las que crean el mundo, las que aquí están presentes. Esta idea también fue desarrollada en otros momentos o con otro tipo de imágenes en las que se insistía en esa idea de la pluralidad, ¿no? Esto es una imagen ya del siglo XII, la otra del siglo IV, o sea, del siglo XII, para ver cómo en ese arco cronológico tan amplio se sigue confiando y se sigue representando la idea de que la creación es una obra de tres personas. Y en este caso es verdad que no está representado ningún acto creativo, simplemente vemos tres personas iguales con el limbo y la misma apariencia fisionómica, ¿no? Sentados sobre un trono, tiene la idea de la Santa Trinitas que está representado en la parte superior, y sostienen una filacteria en la que hablan de nuevo de
de ese acto creativo plural, ¿no? Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostra, es decir, hagamos el ser humano imagen y semejanza. De hecho, los historiadores del arte plantean que el uso de estas imágenes, de estas tres figuras iguales para representar a la Trinidad, probablemente fuese una influencia del teatro. ¿Por qué? Porque cuando estas mismas ideas se tratan de representar en obras teatrales, lo que se llaman dramas litúrgicos, representar a la Trinidad por medio de los elementos habituales, Dios Padre, Cristo y el Espíritu Santo como una paloma, era realmente complicado. De manera que probablemente eligiesen a tres personas iguales o que fuesen similares, ¿no?, para representar este concepto de la Trinidad. Pero en otros casos sí que se busca esa idea de una Trinidad, digamos, vamos a llamarla, con una Trinidad que combina todos estos elementos, ¿no? Digamos, el imaginario que todos tenemos de lo que es la figura de la Trinidad, Dios, Cristo y la paloma del Espíritu Santo, en una única imagen. Eso es lo que se conoce con el nombre de una Trinidad apofática. Una palabra un poco compleja, pero la palabra apófisis o apófasis viene del griego y sirve para hablar de una serie de imágenes que se consideran como monstruosas o por lo menos un poco extrañas, complejas, pero que precisamente en función de esa idea de la monstruosidad o de algo completamente anormal o no propio del mundo natural, sería una imagen misteriosa que sería más fácil de comprender, ¿no? Y ese tipo de Trinidad apofática lo que hace es representar a la Trinidad, como pueden ver en esta Biblia de Desunlitz, por medio de una figura de dos cabezas y que tiene las alas de la paloma del Espíritu Santo en la nuca. Aquí lo tienen un poco ampliado para que lo vean de manera más clara, lo que es una Trinidad apofática. En el momento de la creación de esa idea del espíritu de las aguas, ¿no?, de este orbe en el que está la paloma volando, que hemos visto igual en la puerta barroca, pero en la puerta románica de la catedral, se representa la Trinidad creadora por medio de esos elementos. Un rostro de dos caras. Se puede ver a Dios Padre como un anciano, barbado, con barba blanca, y al mismo tiempo la otra cara con la figura de Cristo, y detrás, en la nuca, pueden ver la paloma del Espíritu Santo. Entonces es una figura un poco monstruosa, en el sentido de que es como se entendía la apófasis y el concepto de Trinidad apofática. Eso es una imagen que luego, a partir del siglo XVI, se limpia de algún modo. La Iglesia consideró que este tipo de imágenes no eran lo más idóneo, ¿no? Este tipo de monstruosidades no eran las más indicadas para representar a la imagen de la Trinidad. Sobre todo, esta imagen de la doble cabeza deriva de la tradición clásica, donde la figura del dios Jano era un dios bifronte o con dos caras, que es digamos, como un esquema compositivo, una manera de representar una divinidad que la tradición cristiana adaptará para estas imágenes, las tradiciones apofáticas de la Trinidad con estas dos caras que miran a distintos lugares. En algunos momentos incluso encontraremos trinidades con tres caras, ¿no? Esto ya era como algo muy casi herético, ¿no?, de Dios con tres cabezas. Pero bueno, Dios Jano es el Dios que es como un Dios vinculado con las puertas. Es verdad que este significado no se traslada al mundo cristiano, pero el mes de enero, Januarius en latín, deriva del dios Jano, porque es el dios que mira al año que acaba y al año que empieza. La que esta idea de las dos caras que miran al futuro y al pasado es lo que está detrás de esta manera de representar, de una metáfora que lo que busca es representar este concepto del dios Jano. Que la Trinidad crease distintos aspectos, que fuese responsable de distintos aspectos de la creación, sobre todo empezará a tener matices también muy complejos a finales de la Edad Media, ¿no? De hecho, si ven un poco en detalle esta imagen, también sacada de una Biblia del siglo XV, lo que representa es a la Trinidad creando a Adán, ¿no?, creando al primer hombre, al primer ser humano. Aquí se ha prescindido de esta idea de los tres iguales o de la Trinidad apofática, la imagen monstruosa, y se han centrado en representar a las tres figuras de la Trinidad. Dios Padre como un anciano, a la derecha, barbado, en el centro la paloma del Espíritu Santo, con esos rayos, ¿no?, de luz que salen de su cuerpo, y a la izquierda Cristo. A pesar de que están los tres, el que realmente realiza el acto de la creación es Cristo. Y además, el acto de la creación, más que el acto de la creación, lo que está representando es el momento en el que
la Trinidad en la persona de Cristo está insuflando la vida o el alma al ser humano, en este caso es Adán. Y eso se representa de una manera muy específica, muy concreta, bueno, de dos maneras muy concretas en la imagen. Por un lado, con esa trompeta que Cristo tiene y que está como soplando sobre la figura de Adán, ¿no? La manera de trasladar y hacer que llegue ese espíritu divino o el alma del ser humano desde la figura de Cristo al primer hombre es por medio de esa trompeta, ¿no? Soplando sobre una trompeta y digamos que el alma llegaría a Adán. El segundo paso, y aquí lo amplío para que lo vean un poco mejor, ¿cómo se representa visualmente que el alma está entrando en el cuerpo de Adán? Pues como pueden ver, en la boca de Adán salen dos piernecitas, que en realidad es una manera de representar ese espíritu o esa figura del alma por medio de una figura de pequeñas dimensiones, o el Espíritu Santo, mejor dicho, que está entrando dentro del cuerpo, ¿no? de la figura de Adán. Por eso la idea de la trompeta como el mecanismo que permite a Dios insuflar, soplar el Espíritu Santo que entra dentro del cuerpo de Adán. Y esta idea de que la manera de representar al Espíritu Santo por medio de este cuerpecito, ¿no? que parece que vuela, ¿no? Que se nos introduce casi como una posesión demoníaca, ¿no? en el cuerpo, era muy habitual en otros episodios de la tradición cristiana, porque para representar el misterio de la Anunciación era muy habitual recurrir a ese mismo elemento, ¿no? para representar cómo el Espíritu Santo, en el caso de la Anunciación, entra dentro de María, y para eso se recurre, como pueden ver en esta imagen, que por cierto está en el Museo de Bellas Artes de Valencia, en la imagen de la derecha, llega San Gabriel, le anuncia a María lo que tiene que anunciar, y arriba está Cristo, está Dios, y como pueden ver, está esta paloma del Espíritu Santo volando hacia la cara de María. Aquí tienen como una ampliación en la que se puede comparar las dos. Y detrás de esta paloma, este pequeño niño, ¿no? que va volando y que pues, va directo también a entrar dentro del cuerpo de María, ¿no? Como de las dos maneras tenemos aquí el mismo recurso para temáticas distintas, ¿no? Como insuflar el alma, el Espíritu Santo al primer ser humano por medio de la trompeta que hace que ese cuerpecito baje y entre en el cuerpo de Adán, y lo mismo en el caso de la Anunciación, ¿no? En el que la paloma del Espíritu Santo baja también hacia María y detrás ese pequeño niño, aquí cargado con una cruz, etcétera, por todas las implicaciones que lleva detrás la figura, ¿no? de la Anunciación, ¿no? La futura pasión de Cristo, etcétera, pero como este niño que vuela y va a introducirse en María. Como ven, estos son todo metáforas visuales, ¿no? Y piensen en esa idea que les he comentado al principio, ¿no? De qué medida tenemos las claves visuales para comprender esto sin recurso a las letras, ¿no? Si tenemos una cultura visual lo suficientemente profunda para simplemente viendo las imágenes, si esto es la Biblia de los pobres, si realmente son imágenes sencillas, complejas de entender o son sencillas para seguir confiando en esta idea de que las imágenes son capaces de contar historias o de disponer de un alfabeto visual, ¿no? Bien, por lo que respecta a la Trinidad como creadora del mundo, es verdad que luego, a partir del siglo XV-XVI, ya no existe una tradición tan potente, pero lo que sí que se va a desarrollar con mucho énfasis desde los primeros años es la idea de que la creación del mundo es como una obra de arquitectura y que Dios, por tanto, es el primer arquitecto y, por tanto, va a estar representado con una serie de atributos, una serie de elementos que lo van a convertir en el principal arquitecto del mundo. Y eso se ve en imágenes también, pues, realmente complejas, extrañas, poco habituales, ¿no? En las que Cristo aparece Dios o Cristo, en función de qué persona de la Trinidad se quiera representar, aparece con una serie de elementos que van a estar vinculados en la tradición cultural con la práctica de la arquitectura. Luego veremos otras imágenes en las que Dios como arquitecto aparece de manera más clara, pero sobre todo las primeras maneras de representar que Dios es el arquitecto que hace el mundo son estas imágenes. De hecho, esta es la más antigua, del siglo XI. Es un salterio inglés, que todos son anglosajones donde se desarrollan estas primeras imágenes. Y lo que podemos ver en la imagen es esa figura de Cristo, ¿no? Con el nimbo, con dos trompetas, ¿no? Que salen de su boca. Está como sosteniendo con sus manos el orbe del mundo, ¿no? Una gran esfera, que luego explicaremos de la esfera también qué implicaciones tiene, con las aguas, la paloma, el espíritu ahí flotando, ¿no?
Pero aquí lo interesante es lo que lleva en su mano derecha, ¿no? Porque en la misma mano, de uno de los dedos sostiene una balanza, por otro lado hay un compás, que es el instrumento por antonomasia de la arquitectura, pero luego también hay una vara de medir, ¿no? Esta es la manera que, basándose en la tradición bíblica, en los textos de la Biblia, los primeros artistas del mundo cristiano quisieron representar la idea de que Dios es un arquitecto. ¿Por qué? Porque todos esos instrumentos en realidad hablaban de la medida, del peso y la medida, el peso y el número, ¿no? Y sobre todo buscaron referencias en la tradición bíblica en las que esos tres elementos estuviesen presentes, ¿no? Y de hecho en el libro de Isaías se dice como ¿quién es el que midió los mares, no? Claro, si el que va a crear el mundo tiene que medir los mares. ¿Quién utilizó el palmo para medir, ¿no? Los palmos para medir las dimensiones del cielo? Las medidas del polvo de la tierra. ¿Quién pesó? ¿No? Aquí está la balanza, ¿no? ¿Quién pesó con la romana los montes y los cerros con la balanza? ¿No? Son unos instrumentos que Dios necesita para equilibrar todo ese desorden primigenio y hacer algo equilibrado. Para eso el compás, la balanza, etc. Y sobre todo en el libro de la sabiduría, donde está la frase que sintetiza los tres elementos que aparecen en la imagen del salterio de Tiberio. Tú todo lo dispusiste con medida, número y peso. El compás, la balanza y la vara de medir son los instrumentos respectivos de la medida, el número y el peso. Y también en el libro de Isaías, cuando se habla de este mundo primigenio que Dios es el creador, se dice, Él está sobre el orbe terrestre. Es decir, cómo esta imagen depende de manera clara y directa de toda una tradición bíblica, de aspectos, de frases muy concretas de la tradición cristiana. Lo que tratan es de poner en imágenes todos estos conceptos. Bueno, aquí se ve un poco más ampliada la imagen, sobre todo para ver cómo la balanza es como si fuese un anillo, ¿no? Que lleva en uno de sus dedos, el compás sujetando también con el dedo, de una tonalidad también muy, muy elegante, y una vara de medir para sostener para medir todas esas cuestiones que Dios tenía que medir en la creación. Esa imagen es la que va, digamos, a triunfar en esos primeros años, siglo XI, XII aproximadamente, para representar a Dios como arquitecto y como creador. Que muchas veces, puede también representarse prescindiendo de los elementos del compás, de la balanza y de la vara de medir, y simplemente sosteniendo, ¿no? como avanzando, ¿no? O sosteniendo esta gran esfera que sería la representación del orbe y del orbe terrestre, ¿no? Sobre todo siendo fieles a esa idea de Isaías. Él está sobre el orbe, él tiene que estar sosteniendo el orbe. O esta otra también de la creación del mundo, de lo que se llama la genealogía Christi. Luego entraremos más adelante en esta idea de la esfera, de si la Tierra es plana o circular. Ahora luego eso luego lo comentaremos más adelante, pero aquí el mundo es una esfera, independientemente de que se conozca o que consideran que la Tierra es plana, pero es una gran esfera que ahora luego veremos que hay que verlo en realidad de manera tridimensional. Ahí incluso en el centro se ve como una forma, algo deforme, mejor dicho, como es ese caos primigenio, etcétera, pero en realidad está detrás la idea de un Dios arquitecto que usando esos instrumentos de medir es capaz de poner orden al mundo. Y lo que es interesante es que estas imágenes, sobre todo, tienen un origen muy... hemos visto digamos que los vínculos que tiene con la tradición bíblica, todas estas frases de que lo hace, pues que necesita medir, que necesita pesar los montes, que necesita utilizar el compás, etcétera. Pero a la hora de crear esta imagen de Dios como sosteniendo el orbe, que hemos visto que está la frase de Isaías, hay una tradición artística detrás mucho más interesante, que son los relojes de sol que estaban en las iglesias. Y eso es algo que se ha estudiado de manera muy clara por los historiadores, y es que detrás de esta imagen de Dios sosteniendo una cosa circular, ¿no? Este orbe, los artistas se inspirarían en relojes de sol que estarían en iglesias, sobre todo en el mundo anglosajón, en el que hay unos brazos que sostienen un reloj circular. Y esto sí que se ha demostrado de manera bastante clara, como les he dicho, en el ámbito anglosajón. Las imágenes, la imagen que les presento de un reloj de sol realmente no es muy buena, pero sí que es una forma semicircular que está siendo abrazada por dos brazos, pero está demostrado que estos relojes son los que están detrás de la composición de Cristo sosteniendo el orbe, como alguien que con dos brazos sostiene una forma esférica.
En otros casos, la imagen de los instrumentos se simplifica, ¿no? Ya, sobre todo, pues hay como otra tradición visual que va a prescindir de situar a Dios detrás del orbe, y lo que va a presentar simplemente es los instrumentos que el arquitecto necesita para crear y para medir el mundo, ¿no? Estos son una ilustración que está en los evangelios del siglo XI, en el que, como pueden ver, está repitiendo los mismos elementos que hemos visto en la primera imagen. La mano, se llama la dextra Domini, la mano derecha de Dios. La tradición cristiana siempre la mano derecha de Dios es la mano que visibiliza, digamos, la palabra o las órdenes que Dios quiere realizar. Siempre se puede visibilizar con la figura de Dios o descendiendo del cuerpo y simplemente presentando la mano derecha. Y aquí aparece esa dextra Domini, pues con los mismos elementos que hemos visto antes. La balanza para pesar, el compás para medir y también la vara para medir la distancia, el número, etc., ¿no? Siguiendo toda esa tradición bíblica. A partir del siglo XIII, aquí la cosa se hace, la cosa se intensifica, ¿no? En cuanto a claves culturales. Porque aquí Dios ya sí que aparece viviendo el mundo de una manera mucho más clara y trabajando como un arquitecto en ese caos primigenio de una manera más clara. Todo eso tiene que ver con un contexto cultural diferente, tiene mucho que ver con el desarrollo del estilo gótico, con la cultura gótica, porque esa cultura gótica, sobre todo en la Francia del siglo XIII, va a recuperar muchos elementos de la tradición clásica, pero los va a adaptar a la filosofía, a la cultura cristiana. Y sobre todo, en la escuela de la Catedral de Chartres, en Francia, recuperará lo que será el pensamiento neoplatónico, ¿no? O una idea de que el mundo está basado en la matemática, en las proporciones, en la armonía, ¿no? Esta idea de la armonía va a ser importante porque luego veremos la metáfora que Dios es un músico y que la creación está basada en la armonía musical. Aquí la arquitectura también se basa en la armonía, con una serie de proporciones y cuestiones armónicas que van por otro lado. Pero todo esto que se había desarrollado en la tradición clásica, la tradición cristiana del siglo XII lo recuperará y lo adaptará evidentemente a ese momento. Aquí Dios ya aparece como en esa frase de Alano de Lille, el elegans architectus, ¿no? El arquitecto elegante que con un compás es capaz de coger este orden primigenio caótico y por medio de la proporción, de la matemática, de la armonía, con ese gran compás, dar un sentido a todo, ¿no? Y sobre todo encajaba con otra frase sacada de la Biblia, de los Proverbios, ¿no? Porque que explica que cuando asentó los cielos, allí estaba yo, cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, ¿no? Un círculo, como se traza, pues evidentemente con un compás, ¿no? Por lo tanto, aquí ya está todo encaminado a entender esa idea de Dios que como un arquitecto, que con los instrumentos propios de la arquitectura se dedicaba a trabajar. Y si pensamos en las imágenes que hemos visto anteriormente, ¿no? En las que aparece esa mano de Dios o bien la figura de Dios con los elementos de la balanza, la vara de medir o el compás, esos son los elementos propios de los arquitectos. Esto es una tumba de un arquitecto del siglo XIII en el que se han representado a su lado, probablemente pueden verlo a la derecha de la imagen, el compás. A la izquierda tiene la escuadra y lleva en sus manos una vara de medir. Lo único que ha cambiado es la balanza, pero en la tradición de la arquitectura de la Edad Media, esos elementos, compás, escuadra, vara de medir, etcétera, son los instrumentos que utiliza el arquitecto. Es verdad que hoy en día, cuando pensamos en arquitectura, pensamos en un oficio muy distinto. Hoy en día el arquitecto, perdón, en esta época, en el siglo XIII, el arquitecto es alguien que está trabajando a pie de obra, que conoce una serie, es un trabajo más práctico que intelectual. Que es verdad que en ese momento se necesita un conocimiento teórico de la arquitectura, es verdad, pero también es una figura mucho más práctica en el que estos trabajos, estas ideas del medir, de las proporciones, etcétera, de cómo cortar las piedras está mucho más desarrollado. Pero quería que viesen esta idea de cómo la arquitectura se representa, pero cómo los arquitectos se autorrepresentan a sí mismos, ¿no? Con los mismos instrumentos que luego se van a utilizar para representar ese concepto de Dios creador como un arquitecto. Aquí pues es la misma tradición, también una Biblia francesa,
conocida como la Biblia de San Luis del siglo XIII, en el que Dios, o la segunda persona de la Trinidad realmente, ¿no? Con esta figura de Cristo animado, etcétera, sostiene esa esfera caótica y como con un compás dispuesto sobre el centro empieza a trazar lo que deben ser las dimensiones del mundo, saber cuáles son las medidas, etcétera, ¿no? Que es fundamental para el desarrollo de la práctica arquitectónica. O este otro también muy como más, no sé si conceptual, pero más abstracto por lo menos en cuanto a la representación, porque es verdad que está Dios sentado, bueno, está como sentado en un entorno que realmente no vemos, en un fondo fantástico, ¿no? Como parecen llamas, ¿no? No hay realmente un espacio claro en el que veamos dónde está este elegans architectus, ¿no? O este arquitecto que va a dar orden al mundo, pero sí que lo vemos con un gran compás que ha abierto y se dispone a trazar pues, las formas que van a dar sentido al mundo, y sí que podemos ver la forma del orbe celeste y en la parte superior los ángeles, los santos, y en la parte inferior lo que sería el inframundo, con esa boca y esas llamas del infierno, pero Dios ordenando el caos, incluso representando en esas dos esferas doradas el sol y probablemente la luna, pero como una imagen en ese fondo, no parece que Dios flota en un espacio irreal, fantástico, etcétera, que sirve para dar, para mostrar esta idea de que la creación es una obra de un arquitecto, o que Dios es el gran arquitecto que pone orden de manera proporcional, de manera armónica y matemática dentro de todos estos principios. Bueno, aquí otras imágenes para que vean el desarrollo de esta tradición, todas sacadas de Biblias de época medieval, sobre todo de ámbito francés. Dios arriba también con un gran compás, intentando poner, ¿no? Lo ha pinchado en el centro de esta gran esfera, ¿no? Y ahora se dispone a medir el tamaño que debe tener la esfera terrestre. Luego ya viene el resto de aspectos de la creación, pero lo primero es crear la gran esfera basándose en proporción, medida, número, etc. Luego viene el caos, perdón, la separación de la luz de las tinieblas, los animales, la creación del hombre, etc. O estas dos, ¿no? Como pueden ver, siempre aparece con ese compás gigantesco y la esfera del mundo, ¿no? Lo que sería el orbe, el gran orbe, que luego veremos en la tradición musical esto cómo se visualiza, pero que aquí hay que poner orden y el arquitecto es el que tiene las herramientas y el conocimiento para poner esto con mayor tradición. O esta otra también con el caos, el sol aquí, con estas formas, ya han visto cómo la tradición realmente está muy asentada, y sobre todo cómo se intenta visualizar la idea de que la creación es obra de una figura divina que realmente trabaja como un arquitecto, ¿no? Esa idea de la metáfora de Dios como arquitecto y de la obra creadora propia de un trabajo de levantar un edificio, o casi como si hacer el mundo fuese similar a levantar un edificio. Esta idea de la arquitectura, como les he comentado, guarda mucha relación con los conceptos de armonía y proporción, ¿no? Si todo se hace en función de la medida, todo es proporcionado, todo tiene una tradición, perdón, una proporción. Esa idea sirve tanto para comprender que la obra de la creación es propia de un arquitecto, pero también propia de un músico, ¿no? Que sería la siguiente metáfora en la que Dios es comparado con un músico. Esta idea, a su vez, está basada en el neoplatonismo y en la consideración de la belleza como una cuestión basada en la proporción. Tanto en la arquitectura como aquí en la música, lo que podemos entender es que detrás hay una tradición cultural y filosófica que entiende que lo bello es aquello que es proporcionado. No es lo bello como algo que nos gusta o algo que nos puede despertar algún tipo de emoción o sentimiento, sino lo que es proporcionado, lo que está basado en unas reglas y todo tiene una armonía y un sentido, se considera bello. Esto es el concepto platónico de belleza y, mejor dicho, el concepto neoplatónico de belleza. Pero aquí todo está basado en el número, en una proporción basada en el número, en las medidas y en el número. Y eso es lo que genera armonía. Claro, aquí el concepto de la armonía hay que entenderlo en una doble línea, una doble vertiente. La armonía del número basada en la proporción, pero aquí ya entramos en la armonía musical. Es decir, aquí como la misma palabra sirve para plantear dos esferas de conocimiento completamente distintas. De hecho, esta idea de que Dios es un músico, lo que entiende es que en el momento de la creación, el caos del cosmos se convierte en algo armónico, pero que al mismo tiempo, como la
pero que va a estar musicalmente estructurado, ¿no? Esto es algo también muy... No es complejo, pero es algo difícil, bueno, es algo que está basado en esa tradición de la armonía y de la proporción, pero ahora vamos a ver hacia qué aspecto se desarrolló, porque van a ser unas elaboraciones culturales pues muy interesantes y sobre todo muy sorprendentes. Aquí de nuevo la tradición clásica, es decir, la tradición cristiana no puede entenderse sin las aportaciones de la tradición clásica. Y de nuevo Aristóteles, Platón, incluso Ptolomeo, ¿no? Son los que van a configurar la imagen del universo que luego la tradición cristiana desarrollará hacia otras líneas. Aristóteles entendía que los elementos de los números eran los elementos de todos los entes, ¿no? La idea de la armonía y la proporción, y que por tanto todo en el universo tiene que ser armonía, tiene que ser número. La idea del caos, que llega a alguien y le pone un orden, sea un arquitecto o sea un músico, que es lo que estamos viendo ahora. O incluso aquí la idea de la música se desarrolla por parte de Platón para hablar de cómo el universo está estructurado musicalmente, el cosmos musical. Y aquí es un concepto muy interesante que es lo que se llama la armonía de las esferas. Ahora lo veremos cómo esto se visualiza, que considera que el cosmos está formado por una serie de esferas que se mueven y que crean una melodía. Una melodía que no podemos escuchar, que es inaudible. Luego esto lo veremos también más desarrollado en imágenes. Pero que hablan de una proporción y de un sentido de armonía y elemento acompasado de todos los planetas. Esta tradición lo que habla es que el cosmos está estructurado en una serie de esferas, como unas muñecas rusas que están una dentro de la otra, ¿no? La Tierra sería el orbe central y luego estarían una serie de planetas. Ahora luego esto lo vemos en una imagen. Y cuando esos planetas giran, esas esferas también giran, producen un sonido, pero que no lo podemos oír. Pero ese sonido es expresión de que todo está realizado de manera armónica y de manera proporcional. Eso es lo que se llama la música de las esferas o la música del cielo. Por eso Platón dice que en cada uno de los círculos hay una sirena que emite un sonido de un solo tono, de manera que cuando todas las esferas, que son las esferas de cada uno de los planetas, 7 planetas, aquí habla de 8, todos se mueven en una armonía única. Y Ptolomeo, que es quien crea el sistema solar, la visión del universo que va a permanecer hasta el sistema geocéntrico, ¿no? Que consideraba que la Tierra era el centro de todo, Ptolomeo también hablaba de la facultad de la armonía, ¿no? Que en la configuración del cosmos estaba todo estructurado de manera armónica. Bien, esta idea de la armonía de las esferas, que quizá pueda ser un poco compleja, creo que se entiende mejor con este esquema, ¿no? Cómo el mundo antiguo entendió que estaba estructurado el universo y qué tiene que ver esto con la música y qué tiene que ver esto con Dios músico. Ahora lo veremos. Esta es una representación del cosmos según Ptolomeo, que en la Tierra es el centro y el resto de los planetas se mueven alrededor de la Tierra. Entonces, es la visión geocéntrica. Esta visión va a durar 1500 años, hasta que Copérnico propone el mundo, la visión heliocentrista. Esta visión lo que entendía era que el universo, el orbe, estaba formado por esta especie de esferas, una dentro de la otra. La primera era la Tierra y cada uno de los planetas se movía con una forma que estaba dentro de una esfera que se movía. Y alrededor de todas estas esferas estaban las estrellas. Todo esto se mueve de manera armónica. Y esto es esa visión tan compleja en la que todo está basado en la armonía y en un movimiento de las estrellas y de los planetas que está basado en una música. Una música que nosotros no podemos escuchar, pero que sí que podemos llegar a comprender en estados místicos o en estados de elevar nuestra alma hacia el cielo. Todo esto es una tradición muy potente, pero que va a estar detrás de esta idea de Dios músico. Como ya vamos a hacer el descanso, pero antes de entrar en la idea de Dios músico, cuando hablamos de esta idea de la armonía de las esferas, hemos de pensar que realmente se entendía que el universo era una cuestión esférica. No tiene nada que ver con la Tierra plana. Es decir, se podía pensar que la Tierra era plana y pensar en la armonía de las esferas. De hecho, cuando vemos estas imágenes de Dios o Cristo sosteniendo el orbe, vamos a entender que esto es la esfera. Esto tiene que ver con ese concepto de armonía de las esferas. Que luego el universo, la Tierra puede ser plana, pero está dentro de una esfera. Por eso, cuando vemos estas imágenes, no hemos de pensar que conocían o desconocían que la Tierra era plana o era con forma esférica, porque no se refiere a la Tierra, se refiere al universo. Siempre que vemos o bien a un rey, como en la miniatura medieval, o bien a Cristo sosteniendo una bola, no es tanto la bola del mundo,
no es la Tierra redonda, sino el concepto de orbe esférico, que tiene que ver con esta tradición que entiende que el universo está formado por esferas, una dentro de la otra, que se mueven de manera armónica y de manera proporcionada, emitiendo una melodía y un sonido. Y bueno, como hemos llegado a la hora y ahora sí vamos a entrar en aspectos más, como desarrollar más ideas en torno a la idea de Dios músico, si les parece hacemos un descanso o si tienen algo que comentar o hacemos el descanso y luego seguimos. Los 20 minutos y a la vuelta que pregunte. Vale, pues si les parece hacemos 20 minutos de descanso y luego empezamos a la hora correspondiente y si falta algo o si hay alguna duda pues la comentamos o lo que les parezca. Qué pena que no podamos tomar el café juntitos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un problema, ¿vale? Ojalá lo podamos